Cese colectivo, contratos a modalidad, promoción del empleo y empresas especiales, RDL 728. Derechos del trabajador. 53. En caso de despido nulo, si el juez ordena la reposición, el trabajador deberá ser reincorporado en el empleo, sin afectar su categoría anterior. En la oportunidad en que se produzca la reposición del trabajador, las partes suscribirán un acta dejando constancia de tal hecho, o en su defecto cualquiera de ellas podrá solicitar al juez de la causa que la reposición se efectúe con la intervención del secretario cursor. 54. El periodo dejado de laborar por el trabajador en caso de despido nulo, será considerado como de trabajo efectivo para todos los fines, incluyendo los incrementos que por ley o convención colectiva le hubieran correspondido al trabajador, excepto para el récord vacacional. El récord vacacional que quedó trunco con ocasión del despido, a elección del trabajador, se pagará por dozavos o se acumulará al que preste con posterioridad a la reposición. 55. La remuneración que servirá de base para el pago de la indemnización corresponde a la remuneración mensual percibida por el trabajador al momento del despido o promedio si varían. Tratándose de trabajadores remunerados a comisión porcentual o destajo, la remuneración mensual ordinaria es equivalente al promedio de los ingresos percibidos en los últimos 6 meses anteriores al despido o durante el periodo laborado, si la relación laboral es menor de 6 meses. 56. La indemnización por despido arbitrario deberá abonarse dentro de las 48 horas de producido el cese. De no ser así devengará intereses con la tasa legal laboral fijada por el Banco Central de Reserva. No procederá la acumulación de tiempo de servicios, en caso de reingreso, para efectos del pago de la indemnización por despido. 57. El plazo de 30 días naturales para accionar en caso de hostilidad, se computa desde el día siguiente de vencido el plazo otorgado al empleador para que efectúe su descargo o enmiende su conducta, según sea el caso. 58. Se entiende por falta de funcionamiento del Poder Judicial, además de los días de suspensión del despacho judicial, aquellas otras situaciones que por caso fortuito o fuerza mayor, impidan su funcionamiento. Situaciones especiales. 59. Para la calificación de los puestos de dirección y de confianza el empleador aplicará el siguiente procedimiento. A. Identificará y determinará los puestos de dirección y de confianza de la empresa, de conformidad con la ley. B. Comunicará por escrito a los trabajadores que ocupan los puestos de dirección y de confianza, que sus cargos han sido calificados como tales, y C. Consignará en el libro de planillas y boletas de pago la calificación correspondiente. 60. La calificación de los puestos de dirección o de confianza, es una formalidad que debe observar el empleador. Su inobservancia no enerva dicha condición, si de la prueba actuada ésta se acredita. 61. Los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados como de dirección o de confianza, podrán recurrir ante la autoridad judicial, para que deje sin efecto tal calificación, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los 30 días naturales siguientes a la comunicación respectiva. Cese colectivo. 62. Tratándose del cese colectivo por caso fortuito o fuerza mayor, el empleador deberá adjuntar copia del acta de inspección que lleve a cabo el sector correspondiente, con audiencia de partes, en la cual se concluya con la fundamentación respectiva, sobre la procedencia de la causa objetiva invocada por el empleador. 63. El empleador al dar cuenta a la autoridad administrativa de trabajo, para la iniciación del expediente, adjuntará la siguiente información. A. Constancia de haber proporcionado al sindicato o a falta de este a los trabajadores afectados o sus representantes la información. B. La justificación específica, en caso de incluirse en el cese a trabajadores protegidos por el fuero sindical, y C. La nómina de los trabajadores, consignando el domicilio de estos o del sindicato, o el de sus representantes. 64. Recibida la solicitud, la autoridad administrativa de trabajo, en forma inmediata, la pondrá en conocimiento del sindicato a falta de este de los trabajadores involucrados o sus representantes. Los 15 días hábiles se computarán vencido el tercer día de haberse notificado a los trabajadores. 65. Cuando el empleador presente pericia deberá adjuntar copia de la solicitud que contenga el sello y fecha de recepción por CONASEB, el sector correspondiente o la presidencia del Consejo de Ministros, según el caso. Asimismo, deberá consignar expresamente, bajo declaración jurada, que los organismos referidos no emitieron el dictamen respectivo, en el término de ley. 66. Recibido el dictamen o pericia de parte, la autoridad administrativa de trabajo lo pondrá en conocimiento del sindicato, o a falta de este de los trabajadores afectados o sus representantes, y simultáneamente, en el término máximo de 3 días hábiles, convocará a las partes a conciliación.
67. El empleador deberá presentar copia del acta suscrita con los trabajadores, en la que conste no haber llegado a acuerdo alguno o constancia notarial de asistencia. 68. El término de 8 días hábiles para las reuniones de conciliación, se computará a partir del primer día en que se fija la fecha para la indicada diligencia. Las reuniones de conciliación se efectuarán indefectiblemente dentro del referido término, el mismo que deberá haber vencido para que continúe el procedimiento. 69. En la última diligencia de conciliación que se lleve a cabo con audiencia de partes, se dejará constancia de la notificación a estas para que en el plazo de 3 días hábiles, acuerden si someten o no la divergencia a arbitraje. En este último caso suscribirán el correspondiente compromiso arbitral, lo que deberán comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, dentro del segundo día posterior al vencimiento del referido plazo. 70. La autoridad administrativa de trabajo expedirá resolución en el término de 15 días hábiles computados desde el día siguiente al vencimiento del plazo a que se refiere el artículo anterior. De no expedirse resolución expresa, en el plazo señalado, se entenderá aprobada la solicitud del empleador, por silencio administrativo positivo. 71. Las partes podrán apelar de la resolución expresa o ficta en el término de 3 días hábiles. La autoridad administrativa de trabajo resolverá la apelación, en el término de 5 días hábiles, computado desde el día siguiente de ingresado el expediente en la dependencia respectiva. 72. El empleador pondrá en conocimiento de la autoridad administrativa de trabajo los casos de cese colectivo por disolución, liquidación y quiebra. 73. El empleador podrá sustituir el plazo de preaviso de cese de 5 días hábiles por el pago de la remuneración correspondiente. 74. El trabajador afectado por el cese colectivo, una vez que reciba la notificación manifestará por escrito su aceptación, recabando del empleador la constancia de entrega, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha establecida para la readmisión, quedando liberado el empleador si el trabajador no manifiesta su aceptación por escrito. Si se prescindiese de estos trabajadores y se contratase personal distinto, los trabajadores excluidos podrán reclamar dentro de los 30 días naturales de conocido el hecho ante la autoridad judicial la indemnización. Contratos sujetos a modalidad. 75. Podrán celebrar contratos de trabajo sujetos a modalidad, las empresas o entidades privadas, así como las empresas del Estado, instituciones públicas, cuyos trabajadores estén sujetos al régimen laboral de la actividad privada, observando en este último caso las condiciones o limitaciones que por disposiciones específicas se establezcan. Contratos de naturaleza temporal. 76. Para la determinación de las actividades empresariales se tomará como referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme, CIO, de las Naciones Unidas. Contratos de naturaleza accidental. 77. El contrato de suplencia deberá contener la fecha de su extinción. 78. El caso fortuito o la fuerza mayor en el contrato de emergencia, se configura por su carácter inevitable, imprevisible e irresistible. Contratos para obra o servicio. 79. En los contratos para obra o servicio deberá señalarse expresamente su objeto, sin perjuicio que las partes convengan la duración del respectivo contrato, que solo podrá mantenerse en dicha calidad hasta el cumplimiento del objeto del contrato. 80. El término para ejercitar el derecho preferencial es de 5 días hábiles, contados a partir de la notificación al trabajador del reinicio de la actividad en la empresa. Requisitos formales. 81. La comunicación a la autoridad administrativa de trabajo de los contratos sujetos a modalidad, para fines de conocimiento y registro, se efectuará dentro de los 15 días naturales de su suscripción. El incumplimiento de esta norma trae como consecuencia la imposición de la multa, sin perjuicio del pago de la tasa correspondiente. 82. La verificación de la veracidad de los datos consignados en la copia del contrato de trabajo será efectuada por la autoridad administrativa de trabajo. 83. El empleador debe entregar al trabajador copia del contrato de trabajo en el plazo de 3 días hábiles contados desde el inicio de la prestación de servicios. 84. El periodo de prueba solo podrá establecerse en el contrato primigenio, salvo que se trate del desempeño de una labor notoria y cualitativamente distinta a la desempeñada previamente. 85. Las remuneraciones dejadas de percibir sustituyen a la indemnización por despido arbitrario. 86. Los plazos máximos señalados para las distintas modalidades contractuales, se computan a partir de la fecha de inicio de la prestación efectiva de servicios. 87. La renovación de los contratos modales está sujeta a las mismas formalidades de la celebración del contrato inicial. Capacitación laboral y productividad. 88. El trabajador está obligado a participar en los programas de capacitación que dentro de la jornada de trabajo lleve a cabo el empleador.
Promoción del empleo. Programas especiales. 89. El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, a nivel nacional, dispondrá anualmente la ejecución de proyectos específicos destinados a fomentar el empleo en categorías laborales que tengan dificultades para acceder al mercado. Promoción del empleo autónomo. 90. Las cooperativas de trabajadores reguladas por la ley tienen como objeto ser fuente de trabajo para quienes al mismo tiempo son sus socios y trabajadores, lo que determina la existencia de un vínculo asociativo laboral. 91. Son cooperativas de trabajo y fomento del empleo, las que producen bienes o prestan servicios a favor de terceros, en sus establecimientos o en los establecimientos de las empresas usuarias, y cooperativas de trabajo temporal, aquellas que se constituyen específicamente para prestar a las empresas usuarias los servicios temporales. 92. El ejercicio de cualquiera de las opciones supone la participación activa de los trabajadores en la creación, desarrollo y fomento de las modalidades empresariales o cooperativas contenidas en dicha norma. 93. Sin perjuicio de la naturaleza de la participación de los socios trabajadores, constituyen ingresos los conceptos remunerativos, para su aplicación analógica se entiende por condiciones de trabajo, todas aquellas necesarias para el desempeño de las funciones. Los socios trabajadores de las cooperativas que presten servicio a una empresa usuaria, tienen derecho a percibir todos los beneficios sociales establecidos en el régimen laboral común de la actividad privada que pudiera corresponderles o por convención colectiva de trabajo. 94. Las cooperativas de trabajadores al suscribir con la empresa usuaria el contrato de locación de servicios, deberán comprometerse expresamente a reconocer a los socios trabajadores destacados ingresos y condiciones de trabajo no inferiores de los que perciben los trabajadores de la empresa usuaria que realicen labores análogas o similares. 95. Para efectos de la analogía esta debe efectuarse respecto de los trabajadores que prestan servicios para el usuario en el respectivo centro de trabajo. 96. Tratándose de reemplazo temporal, la analogía debe efectuarse respecto del trabajador que es reemplazado, siempre y cuando reúna semejantes requisitos de experiencia, años de servicios y conocimiento para el desempeño de la función. 97. En caso de socios trabajadores destacados a empresas usuarias para realizar labores permanentes, a los efectos de la aplicación analógica de ingresos, deberá evaluarse los siguientes criterios mínimos: antigüedad en la labor, grado de instrucción, experiencia laboral, capacitación. Si en la empresa usuaria coexistieran distintos trabajadores dependientes que realizan labores análogas y que perciben distintos ingresos y gozan de distintas condiciones de trabajo, los socios trabajadores destacados no podrán percibir, por la realización de labores análogas, ingresos inferiores al promedio existente en la empresa usuaria. 98. Al momento de la incorporación del destacado, la empresa usuaria deberá comunicar a las cooperativas de trabajadores o a la empresa de servicios especiales los ingresos y condiciones de trabajo a que está sujeto, con conocimiento del trabajador o socio trabajador destacado. 99. El límite del 20% previsto comprende de manera conjunta a los trabajadores de las empresas especiales de servicios temporales y a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo en sus diversas modalidades. Los trabajadores de empresas especiales de servicios complementarios no serán considerados para el cómputo del porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre y cuando dichas empresas dispongan de autonomía técnica y directiva y asuman responsabilidad por el desarrollo de sus labores. Tratándose de empresas de servicios complementarios que brinden servicios especializados, estas deberán además contar con autorización del sector correspondiente de resultar exigible. Se encuentran comprendidas las empresas que prestan servicios en calidad de contratistas y subcontratistas. En este caso, la autorización y el registro otorgados por el sector al que pertenecen sustituye a la autorización de funcionamiento que corresponde extender a la Autoridad Administrativa de Trabajo. De existir dudas respecto a la naturaleza de las actividades de las contratistas y subcontratistas, el Ministerio de Trabajo y Promoción Social y el sector correspondiente efectuarán conjuntamente la calificación a que hubiere lugar. 100. El porcentaje limitativo reglamentado por el artículo anterior, se aplicará tomando como base el total de trabajadores de la empresa usuaria, sean estos permanentes o contratados bajo cualquiera de las modalidades. 101. Se incorporarán en las planillas de la empresa usuaria a los socios trabajadores o trabajadores que con mayor antigüedad hubieran sido destacados a ella. 102. Verificada la excedencia, el destacado podrá optar entre quedar incorporado a la empresa usuaria o continuar perteneciendo a la cooperativa o empresa de servicios temporales. En caso de optar por su incorporación a la empresa usuaria, ésta queda obligada a inscribirlo de forma inmediata en planillas, considerándolo como trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada, reconociéndole como de su cargo el tiempo de servicios y demás derechos que puedan corresponderle, desde el momento que legalmente se produzca la excedencia.
103. Las cooperativas de trabajadores, al destacar a su socio trabajador a una empresa usuaria, deberán entregarle, bajo responsabilidad, una constancia que contenga la siguiente información. A. Fecha de ingreso del socio trabajador a la cooperativa. B. Nombre o razón social y dirección de la empresa usuaria. C. Periodo por el cual es destacado. D. Puesto asignado. E. Monto de sus participaciones y oportunidad de pago. F. Condiciones de trabajo a las que se encontrará sujeto, y G. Otras especificaciones inherentes a los derechos y beneficios del socio trabajador. 104. La autoridad administrativa de trabajo verificará el otorgamiento de la constancia, el pago de las remuneraciones o ingresos, beneficios legales o convencionales y el cumplimiento de condiciones de trabajo aplicables a los trabajadores y socios trabajadores. 105. Los gerentes o funcionarios de las cooperativas de trabajadores no podrán ejercer por cuenta propia o ajena una actividad en competencia con la cooperativa, ni participar como socio, consejero, director, gerente, funcionario o administrador en otra cooperativa del mismo tipo, empresa usuaria u otra empresa competidora. Trabajo a domicilio. 106. El empleador entregará al trabajador a domicilio la parte pertinente de la copia del registro. Medidas para la generación masiva de empleo. 107. El FONCODES coordinará con el Ministerio de Trabajo y Promoción Social la formulación y ejecución de los programas masivos de empleo e ingresos con sujeción a las normas que regulan su organización y funciones. Empresas especiales. 108. Las empresas especiales deberán constituirse como persona jurídica y tendrán como objeto dedicarse a actividades de servicios temporales o complementarios. 109. La autorización de funcionamiento de las empresas especiales se otorgará por periodos de 2 años, debiendo renovarse la misma al vencimiento de cada periodo. 110. La autorización será otorgada por la Autoridad Regional de Trabajo y Promoción Social, en cuya jurisdicción desarrollará sus actividades. 111. Las empresas especiales que abran sucursales, oficinas o agencias, de acuerdo a sus normas estatutarias, deberán presentar, para su conocimiento y registro, a la Autoridad Regional de Trabajo y Promoción Social respectiva, copia de la resolución autoritativa expedida en la sede donde se inscribieron. 112. Las empresas especiales comunicarán a la Autoridad Administrativa de Trabajo cualquier cambio de domicilio, de objeto social, capital social o de sede de sucursales, oficinas o agencias. 113. Antes de iniciar sus actividades, las empresas especiales deben cumplir con los requisitos establecidos en la legislación común para todos los centros de trabajo. 114. La autorización de funcionamiento como empresa especial se dejará sin efecto, disponiéndose la cancelación de su registro, en los siguientes casos. A. Por solicitud expresa del titular. B. Por dedicarse a otra actividad de la expresamente autorizada o que exceda su ámbito geográfico. C. Por disminuir el capital mínimo establecido. Empresas de servicios temporales. 115. La empresa de servicios temporales podrá destacar a sus trabajadores a las empresas usuarias, cuando los requerimientos de éstas se sustenten en las siguientes circunstancias. A. Cubrir las labores de un puesto permanente del usuario, cuando aquel transitoriamente ha quedado vacante. B. Cubrir puestos no permanentes creados por la usuaria por necesidades temporales. 116. Para efectos del derecho a vacaciones anuales de los trabajadores de las empresas especiales se podrá optar entre las siguientes alternativas. A. Cobrar los 12avos y 30avos por cada mes o día trabajado, al final de cada periodo por el cual el trabajador es destacado. B. Acumular el tiempo laborado en forma efectiva, en cuyo caso para tener derecho al descanso vacacional y a la remuneración correspondiente, deberá cumplir con los requisitos. Empresas de servicios complementarios. 117. En forma previa al inicio de la prestación de servicios, la empresa de servicios complementarios deberá celebrar un contrato de locación de servicios con la empresa usuaria. 118. Las empresas de servicios complementarios quedan obligadas a presentar a la Autoridad Administrativa de Trabajo copia legalizada por notario público o fedatario, de la resolución expedida por el sector correspondiente, en aquellos casos en que se trate de empresas que en virtud de disposición legal especial deben también inscribirse en un determinado sector. Disposiciones complementarias, transitorias, derogatorias y finales. El término para la prescripción de los derechos derivados de la relación laboral rige a partir del día siguiente en que la obligación correspondiente resultó exigible.
Extinguido el contrato de trabajo, el trabajador recibirá del empleador, dentro de las 48 horas, un certificado en el que se indique, entre otros aspectos, su tiempo de servicios y la naturaleza de las labores desempeñadas. A solicitud del trabajador se indicará la apreciación de su conducta o rendimiento. Las bonificaciones de 30 y 25% igualmente corresponden a los trabajadores que al 29 de julio de 1995 alcanzaron el derecho sin que se les hubiese abonado por tal concepto. Las empresas especiales deberán proceder a su reinscripción en el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, en el plazo de 60 días hábiles. El incumplimiento de esta norma implica la cancelación automática de la autorización con la que vienen funcionando. Los procesos judiciales en trámite se adecuan a las normas procesales. Sin embargo, los derechos sustantivos vinculados a la estabilidad laboral demandados se resolverán conforme a las indicadas normas. La protección contra el despido arbitrario tiene un tratamiento único para todos los trabajadores con vínculo laboral vigente. El Ministerio de Trabajo y Promoción Social podrá dictar disposiciones complementarias para la mejor aplicación. Derechos del trabajador.